Buenas, ¿cómo le va a todos? Bienvenidos a Nerdearla. Mi nombre es Axel Sirota y en esta pequeñísima charla vamos a hablar un poco de, ya hice el curso de Data Science, ya hice el bootcamp, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Entonces, les cuento muy poquito sobre mí. Yo soy Microsoft Certified Trainer. Además, soy autor de contenido, instructor y editor en O'Reilly Media, es de los libritos de animales, en Pluralsight, que es una plataforma, y en Develop Intelligence con entrenamiento más a empresas. A su vez, soy AI and Cloud Consultant y ayudo a algunas empresas con problemas de data, de Machine Learning, de AI. No está en la slide, pero soy padre y por la pandemia en la que estamos, puede aparecer mi hija en esta habitación y lo siento, pero bueno, no puedo hacer nada al respecto. Entonces, les cuento un poco la agenda de hoy. Lo primero que vamos a ver es un caso de estudio, a ver algo si les pasó. A mí definitivamente me habrá pasado esto. Después un poco cómo nos evalúan las empresas en esta interacción, en esta interacción de tengo una entrevista, cómo nos podríamos diferenciar, cómo poder romper este círculo vicioso y un poco cómo complementa, cosas que complementan siempre. Sí, así que vayamos para eso. Entonces, la primera, no les pasó. Les hago una consulta. ¿No les pasó alguna vez que van, hacen unos cursos o se empiezan a formar, sobre todo cuando estamos empezando, ¿no? Y ven un job posting y infinitos requerimientos. Pero en el job post dicen, pero no te preocupes, nosotros te vamos a enseñar. Entonces yo me, me postulo a la empresa, hago todo un proceso que puede ser 2, 3, 6 entrevistas, y después me dicen, no, bueno, pero te falta estudiar. Y decís, ¿pero estudiar qué? Pero decían que me entrenaban. ¿Y qué pasó? Y a veces tengo más respuesta, a veces tengo menos respuesta. Hay que entender que esto no es culpa de la persona del otro lado. El entrevistador quiere lo mejor para uno, pero a veces hay condiciones de privacidad que hay que cumplir. Entonces no siempre es tan fácil dar esa información. Entonces lo que vamos a intentar atacar en esta charla es a este problema. A mí personalmente me pasó un montón cuando yo salía de la facu. Y yo tuve muchísima suerte y les quiero contar un poco, no mi experiencia, sino qué es lo que he visto cuando estuve del otro lado. Entonces, pensemos un poco en los cursos, en los bootcamps, ¿en qué nos forman? Bueno, imaginemos una persona, Andrés, y sale de un bootcamp y quiere su primer trabajo en Data Science. Y este bootcamp, solo para que quede específico del formato de la charla, es un bootcamp en Data Science. O sea, Andrés, no estamos hablando del bootcamp de aprender a programar, que te prepararían, por ejemplo, para un trabajo en software engineering. No, no, acá estamos hablando específicamente de data science y machine learning, que está muy hot hoy por hoy. Entonces, ¿en qué nos forman? ¿Qué saben mayoritariamente? Bueno, usualmente va a ser algo de modelos, o sea, por ejemplo, qué es una regresión logística, qué es una regresión lineal, quizás algunas redes neuronales, código, muchas veces en Python, y muchas veces, esto es importante, en scripts, o sea, scripts de training, scripts de validación de los modelos, scripts de chequear cómo está performando un modelo. Y después, muchas veces también tienen todo lo que le llamamos el Python Scientific Stack, que eso se le llama a todas estas librerías como NumPy, Pandas, Dask, que acompañan a Python y hacen más fácil el trabajar con números. Obviamente que puede ser que nuestros cursos o bootcamp no sean en Python, puede ser en R, puede ser en Julia, pero más o menos intentan pasarse por acá. ¿Y qué pasa? Nosotros salimos de este curso, de este bootcamp, y esto es lo que nosotros nos formaron. Por ejemplo, imaginemos esta página. Pero cuando vemos los job posts, nos piden todas estas enciclopedias. Y en el medio hay un gap que es enorme. Y este gap no solo es en contenido neto, o sea, en cantidad de cosas a saber, sino que además hay una interrelación en el contenido que tampoco nos llegaron a dar.
de vuelta, no es por culpa de el curso o el bootcamp. El curso o el bootcamp tiene un fin muy definido. En cambio, estas posiciones de trabajo están pensadas también para ser un poco abstractas. Entonces, intentemos reducir un poco este camino, intentemos entender cómo podemos atacarlo. Para eso tenemos que ver cómo nos evalúan del otro lado. Entonces, veamos el tras bambalinas de un proceso de entrevistas. Ahora, mi experiencia como entrevistador y manager, ¿qué pasa? Las organizaciones quieren entrenar a la gente. Yo estaba más que encantado de hacerlo. Pero vos tenés que poder justificarlo y usualmente podés entrenar en lo que llamamos un área crítica. A ver, ¿qué es un área crítica? Llamémosle a este super conjunto de habilidades relacionadas sobre las cuales podríamos dividir un trabajo. Entonces vos podés decir, un trabajo tiene estas dos grandes secciones. Bueno, yo les voy a entrenar en una. ¿Por qué? Por tiempo, velocidades, compromisos con clientes. Entonces, volvamos a esta persona, André, ¿no? Y André, supongamos que, ¿qué pasa? Sabe Python muy bien, pero supongamos que en su rol, además necesita saber Python, tiene que saber además de modelos muy bien, y necesita saber algo de infraestructura. Ahora, para la gente que viene más de todo lo que es sysadmin o DevOps, no estoy hablando de esa infraestructura, sino de infraestructura más de data science, que es algo muy, muy tranquilo, pero que es importante saberlo, como cómo orquestar lo que se llaman los pipelines de modelos, todo lo que es continuous integration o interacciones con Hadoop para todo lo que es Big Data. Entonces, ¿qué pasa? André, en este caso, cubriría un área crítica, Python. Va a ser muy difícil, yo como entrevistador, convencer a quien está buscando la posición abierta que André debería entrar, lamentablemente. A menos, hay una salvaguarda que en realidad para mí no debería existir, es una opinión personal, que es que André la rompa. El término la rompa es un término lleno de subjetividad, lleno de biases que quizás podemos reconocer o no. Entonces, por eso a mí no me gusta ese término. ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es, hasta ahí no habría problema. Necesito aprender un área, voy y la aprendo. Pero el tiempo de aprendizaje normal de una persona es muchísimo mayor que los tiempos que tienen las organizaciones y los equipos para tener que llenar ese rol, lo que se llama llenar el rol, o sea, cubrir la posición. Eso es todo un tema. Porque entonces cuando esta persona André, por ejemplo, ya está listo para replicar, perdón, entonces la posición seguramente ya fue ocupada por una cuestión de meramente matemática de las velocidades. Entonces, ¿qué es lo que nos puede pasar? Para colmo, André va y dice, bueno, no hay problema. Yo ahora sé Python y modelos, esta posición ya fue llenada, voy a otro lugar. Ah, pero esta otra posición le podrían llegar a decir, no, no, no. Yo, por ejemplo, modelos no necesito mucho. Yo lo que necesito es Python, software engineering, infraestructura. Entonces volvimos al escenario inicial, donde André en realidad solo cubre un área crítica. Y eso pasa mucho. Entonces yo lo que quiero charlar ahora, dado que ya tenemos el contexto leve de qué estamos haciendo, es cómo podemos diferenciarnos. Les voy a intentar dar algunas herramientas que yo creo que son útiles para poder diferenciarnos y salir de este círculo vicioso, que veo mucha gente, que yo ciertamente estuve. Acá lo que hice fue agarrar todas las tools que hay. Y en estas tools las categoricé. Entonces tenés por cada categoría la cantidad de tools, este histograma se le llama. La primera sección, que es la que tiene más tools, ¿cuál es? Toda la parte de frameworks, pipelines,
Toda la parte que es más, llamémosla famosa, acá podemos encontrar a TensorFlow, Scikit-learn, PyTorch, en el caso si algunos de lo escucharon. Acá está MLflow, por ejemplo, acá está Metaflow. Como ven, son la mayoría. Después hay una sección intermedia, pero chica. Si ven las alturas, ya no hay más de 2 o 3 tools por categoría, que habla de lo que es optimización, seguridad y una sección de una subsección de optimización que se llama AutoML. Cuando hablo de optimización, estoy hablando de optimización de entrenamiento y optimización de modelos. De vuelta, esto es dentro del contexto de Data Science. Y una tercera parte que llamémosla si existe algo lo hizo solo una persona, que habla de infraestructura, todo lo que es la interrelación entre cómo consumir los datos y curarlos junto a Data Science, y todo lo que se llama Model Serving. Model Serving refiere a cómo productivizar un modelo con una tool que lo haga, en vez de tener que hacerlo vos con código. ¿Y esto por qué nos sirve? ¿Por qué nos sirve entender que existe hoy en día? Porque acá tenemos una gran oportunidad de diferenciación y de mostrarnos. Imagínense que necesitamos una persona en una empresa y hay muchas veces que las cosas más simples quizás se hacen con una línea de una librería. Pero si no existe dicha librería, entonces el especialista en justo la librería que pueda ayudar a resolver este problema difícil, que no es común, esa persona generalmente está vista como alguien más especial. No, no más especial, pero sino una persona con capacidades únicas y deseables para el ingreso a un puesto de trabajo. Y esto es importante, inclusive si no hay una posición abierta. Eso es entre paréntesis, depende de la empresa. Si tenemos una persona que es especialista en lo que es la infraestructura en Data Science, bueno, esa persona es una posición muy nicho, pero hay muy poca gente con la cual competir en ese nicho. Y además muchas empresas lo van necesitando cada vez más. Para dar un ejemplo. Entonces, ese es un punto importante a llevarse. El segundo punto que para mí es el más importante a llevarse es, yo lo llamo el Full Stack Data Scientist o ML Engineer, donde ML Engineer quiere referir a ingeniero en Machine Learning. Son dos posiciones diferentes. Hay muchos textos que hablan sobre la diferencia de estas posiciones, las recomiendo para entender qué es cada posición. Y acá lo que intento hacer, pero obviamente no me voy a dar todo el crédito, esto es ya a veces público conocimiento o un poco categorización de la industria, es en las habilidades que definen. Entonces, por un lado tenemos lo que llamamos las habilidades núcleo. Las habilidades núcleo se refieren a habilidades que casi cualquier persona en esos roles tiene que saber. Y acá hablamos de sistema de versionado de control como Git, SQL, NoSQL, o sea, alguna interacción con una base de datos, y Python. Pero cuando hablo de Python, y acá Python puede ser Julia, puede ser Java, puede ser R hasta cierto punto, estoy hablando de Python, pero orientado a un lenguaje orientado a objetos, no como scripts que llamo yo, sino algo que puede interaccionar en un programa. Esto se toma mucho en entrevistas técnicas, las habilidades núcleo. Después tenemos una sección que llamémosle las habilidades núcleo del Data Scientist o de Data Science, que a veces nos enseñan en los bootcamps también, o a veces no, que habla más de pandas y Dask, que son muy fundamentales, también NumPy puede entrar acá, todo lo que es parallel computing para hacer entrenamiento distribuido de los modelos, porque a veces ya no te alcanza una computadora, y todo lo que es modelado pero más fuerte, o sea, entender cómo, dado un problema, llegar a un modelo que lo resuelva. Por otro lado, tenemos las habilidades de ingeniería de software, que serían núcleo de ingeniería de software,
como todo lo que es algoritmos y estructuras de datos, todo lo que es el conocimiento de RESTful APIs o cómo interaccionan servicios, y todo lo que es testing. Es importante remarcar que a veces es importante entender estos conceptos y ayudan y mucho, a pesar de que el título sea Data Scientist y no sea Software Engineer. Finalmente están las habilidades más relacionadas a la infraestructura, y solo por un hecho de completitud de tener 2 estrellitas traje 3, pero en realidad hay muchas, y en cada categoría hay muchas, que habla de orquestación de datos y de tareas, como Airflow es un muy buen ejemplo, pero hay otros sistemas como SageMaker, por ejemplo. Después, sistemas de deploy, o sea, dónde vamos a deployar nuestro modelo que corra en algún lado, que acá es conocimiento de Docker y Kubernetes, no a nivel de administrador, sino a nivel de usuario, de poder entender y debuguear qué está pasando. Y después conocimientos de lo que se llama Continuous Integration. Y acá Jenkins es un gran ejemplo, pero hay otros, CircleCI, Travis, lo que uno prefiera. ¿Y por qué están con diferentes colores? Porque dependiendo de lo que uno busca como entrevistador, está qué voy a ponerle más énfasis. Y viceversa, del otro lado es a dónde estaría bueno que se refuercen para que consigan ese puesto que ustedes quieran. Entonces, ¿tengo que saber todo esto? No, tranquilos. Ni es una lista exhaustiva, hay más cosas, ni tienen que saberlo todo para conseguir su primer trabajo en Data Science o Machine Learning. Todo es una cuestión de diferenciarse. Conforme vayan creciendo en su carrera, van a ir viendo más y más de estas cosas, de todos estos temas. Entonces, en mi opinión humilde, pero es mi opinión nomás, esto no es una ley, está bueno poder tener unas buenas bases y buenas habilidades definidas para que, si elegimos bien la posición a la que queremos aplicar, vamos a hacer un mejor, lo que se llama un mejor match. O sea, vamos a poder tener más chances de quedar, en vez de aplicar a muchísimos procesos en los cuales solo somos lo que se llama un match parcial. O sea, no tenemos lo núcleo. Para los aspirantes a Data Scientist, en general, se suele buscar las habilidades que yo llamé núcleo, las naranjas, y las azules para una posición más junior. O sea, las núcleo comunes y las núcleo Data Science. Para una posición más senior, se le suman habilidades amarillas, o sea, de software engineering, que es un poco lo que les contaba. Si aspiran, por otro lado, a ser machine learning engineers, se suele buscar primero como base de junior las habilidades naranjas, o sea, núcleo, y las amarillas, las núcleos de software engineering. Noten que están en ambos lados, solo que en diferentes estadios. Y para una persona senior, indefectiblemente va a tener que interactuar con infraestructura y sistemas de producción. Entonces se suelen buscar o suman saber habilidades de las rojas. Eso no quiere decir que yo tengo que ser un experto en Jenkins para conseguir un trabajo en Machine Learning. Pero definitivamente suma, porque las chances hay que al equipo al que vayan, lo que usen para hacer CI/CD seguramente sea Jenkins o algo similar. El factor común que tenían muchas veces los candidatos que teníamos que rechazar cuando yo era manager y me daba mucha tristeza y yo intentaba ayudar y contar esto a cada candidato, eran las skills naranjas, las llamamos núcleo. Git, un sistema de versionado, algún lenguaje de programación, tener una noción de orientación a objetos, y SQL, o NoSQL si tiene esa preferencia, pero poder interaccionar con una base de datos. A todo esto, esas son las habilidades núcleo. ¿Cómo nos podemos complementar? Bueno, acá hay dos cosas que son importantes. Por un lado está el inglés. El inglés es la habilidad más diferenciadora que podríamos llegar a tener en esta parte del continente. Un poco es la realidad,
un poco lamentablemente, porque se impone este lenguaje, pero el inglés nos permite trabajar con empresas que sin tenerlo no podríamos. La mayoría de las empresas que o tengan alguna sede o sean completamente localizadas en Estados Unidos, Europa, África o Asia, van a hablar en inglés. Entonces necesitamos hablar inglés y no nos restringimos mucho a los lugares donde podríamos llegar a ir o al tipo de posiciones que podríamos llegar a cubrir. Y después lo que yo llamo el negocio, business, estoy hablando más de tener esta intuición que en Data Science nosotros hablamos de modelos y el modelo, naturalmente, el input es una matriz o un vector y escupo un número. Pero detrás de eso, eso se enmarca en un modelo de negocio. Entender el modelo de negocio nos ayuda a entender lo que se llama el conocimiento del dominio. El conocimiento del dominio nos da muchas ideas de cómo mejorar los modelos y entonces tener esa intuición de cómo holísticamente encaja Data Science, no solo en la empresa, sino en la vertical, nos puede ayudar a tener una mejor intuición y que nos vaya mejor. Y eso ayuda mucho y ayuda muchísimo en el proceso de entrevistas. Por ejemplo, para mí sumaba muchísimo. Como remarque, el inglés es muy, muy importante y se los recomiendo notoriamente. Toda esta charla, no se preocupen, va a estar pública. Las slides van a estar públicas para que ustedes puedan bajárselas y tenerlas conforme vayan necesitando. También recuerden que tengo entendido que esto va a estar pasándose en el container de la charla de Nerdearla y al lado va a estar un chat. Yo voy a estar ahí en el chat. Si tienen alguna pregunta, pueden contar experiencias, son más que bienvenidas. Lo importante es esto, no es una cuestión de desesperarse entre todo lo que tengo que aprender o que no estoy llegando. Es una cuestión de prepararse, entender qué hay del otro lado, como vimos en esta charla, prepararnos mentalmente y en base a eso, prepararnos en habilidades para poder hacer una búsqueda, lo que se llama una búsqueda de trabajo más inteligente o quizás más enfocada a lo que quiero de mí y a lo que los hace felices. Ustedes pueden. Bueno, muchísimas gracias y espero sus consultas. Son más que bienvenidas. Durante toda la charla estuvo mi handle de Twitter y mi LinkedIn. También acepto conexiones y podemos charlar de lo que sea necesario para ayudarlos en esa búsqueda y que no solo quede en el curso de Data Science o en el bootcamp,